Una visita a los Balcanes no está completa sin la parada obligatoria en mi sitio favorito, el Parque Nacional de Durmitor, en Montenegro. A primera vista es obvio que Durmitor, la montaña durmiente, y sus escarpados panoramas se formaron por erosión glacial. El Parque Nacional oculta bien sus joyas más preciadas. En una altitud por encima de los 1500 metros, en un entorno remoto e intacto, se esconden 18 lagos glaciales, llamados los Ojos del Monte, por sus aguas cristalinas de color azul profundo. El más grande entre ellos es este, el Lago Negro.
Para nosotros, Overland no es solo viajar en coche. Claro que nos encanta la autosuficiencia y los sitios remotos a los que solemos llegar, y esta es la razón por la que viajamos así. Sin embargo, nos enamoramos del concepto de slow travel, o viajar lentamente. Una parte de ello es conocer sitios en profundidad, hablar con sus residentes y también apoyar negocios familiares y turismo sostenible. Cuando nos hace falta, intentamos alojarnos en sitios pequeños y aislados, que suelen tener un encanto inigualable. Esta vez somos los únicos visitantes en Komárnica, un sitio idílico frecuentado por escaladores en meses más amables. Los prados alpinos crean un fuerte contraste con agudos picos y empinados cañones que los rodean. Estamos en un sitio de extremos. Dentro del Parque Nacional, 48 picos alcanzan una altitud de más de 2.000 metros. Los bosques coníferos albergan una multitud de flora endémica, así como osos, lobos y otros animales que forman un complejo ecosistema, protegido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Bueno, como veis, estábamos conduciendo por esta carretera que no es que estuviera muy limpia tampoco, pero nada, hemos llegado aquí a este punto al final y se acaba, ya no hay más carretera. Hemos hecho como 30 kilómetros y nada, nos va a tocar deshacerlos y buscar otra carretera que esté abierta.
En el cañón del río Tara se encuentran los desfiladeros más profundos de Europa, no muy lejos de los del épico Gran Cañón de los Estados Unidos. La mejor manera de disfrutar de las vistas es desde abajo, haciendo rafting. El relieve salvaje siempre ha definido y sigue definiendo este país. Las remotas montañas y sus insuperables distancias y duros inviernos criaron un pueblo fuerte y resistente y crearon un estricto sistema tribal. Montenegro siempre ha girado en torno a sus tribus. En la época otomana, las montañas nunca fueron conquistadas y gracias a la feroz resistencia de las hermandades montenegrinas, el territorio entero disfrutaba de autonomía e impuestos más bajos. Las tribus dejaron de ser la forma de división administrativa y política del país solo en 1910. Montenegro hoy en día es una república parlamentaria como cualquier otra, pero las costumbres, relaciones y sistemas de valor tribales siguen teniendo importancia. Este pequeño país, accesible y asequible, alberga unos paisajes de otro mundo, de un pasado idílico, cuando todavía quedaban rincones del planeta por explorar. Como siempre, dejamos Montenegro atrás con ganas de volver, y tenemos pensado hacerlo este verano. Si te gustaría acompañarnos, escríbenos y te contamos más.